Ay, la selección de Venezuela. Y sí, es momento de hablar de este equipo y de aquellas veces que la han mantenido humilde, en donde aplica casi siempre la super famosa venezolanada. En este video me encargaré de colocar los momentos precisos en donde la selección de Venezuela tenía el éxito en sus manos, pero que al final tuvieron un desenlace tragicómico. Cabe resaltar que no importa si se mencionan participaciones en torneos juveniles, femeninos o en torneos amistosos, igualmente en Venezuela nunca te aburres. Dicho y todo esto, empecemos. La Wii normal viene blanca, pero la mía es negra y como pueden ver se nota. ¿Y mi cartera? Wii. Arrancamos con la final del torneo de fútbol femenino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023. Aquellos eventos se han llevado a cabo en El Salvador y para el torneo femenino de categoría absoluta, la selección de Venezuela sería una de las participantes. Luego de superar la fase de grupos con Guatemala, Costa Rica y Haití, sumado a la victoria contra la selección local El Salvador, la Vinotinto enfrentaría en la gran final por la medalla de oro a la selección de México. Sin embargo, había un problema, es que México venía de hacer resultados totalmente grotescos que la llevarían a ser finalista en la competición. El 7 de julio del 2023, el estadio Las Delicias de Santa Tecla, aparte de albergar los torneos masculino y femenino de fútbol en los Juegos, albergó el partido de la final por la presa de oro, mientras que en las gradas estaba la atleta venezolana Yulimar Rojas. Luego de una primera mitad en donde ninguno de los dos equipos se han hecho daño, en el segundo tiempo, al minuto 49, Stephanie Mayor adelantó a México. Sin embargo, al minuto 66, Venezuela despertó y vino el gol del empate temporal gracias a Isaura Viso, que aún mantenía viva la esperanza de obtener la segunda medalla dorada en esta disciplina. Los 90 minutos terminaron y ambas selecciones jugaron los tiempos extra. Lamentablemente, al minuto 116 sucedió el momento que sellaría una de las derrotas más dolorosas de la Vinotinto en cualquier ámbito. Pegadito al césped. Cuidado, la pelota pasa. Esta puede ser Charlín, la pelota viva. El gol de Natalia Mauleón terminó por liquidar el partido a favor de la selección azteca, arrebatándole la medalla dorada a la de Vinotinto. De esta manera, Venezuela terminó por caer 2-1, teniendo que conformarse con la medalla de plata. Ahora bien, vayamos en el momento exacto en donde sucedió este fracaso. Poco antes del 2-1 de México, la defensora venezolana María Peraza intentó despejar la pelota, o quién carajo sabe qué fue lo que intentó hacer, pero fuera lo que fuese, ya era demasiado tarde. En fin, una venezolanada que terminó costando una medalla de oro, en especial cuando fue en el momento más importante. Ahora vayamos a las categorías juveniles de la Vinotinto. En este caso toca hablar de la participación de la selección sub-17 en el torneo Canteras de América 2024. Y para nadie es una sorpresa de que yo ando obsesionado con este torneo solo porque la Vinotinto fue campeón ahí. Pero como estamos hablando de la venezolanada, vamos a hablar sobre la vez en la que Venezuela perdió una oportunidad de disputar una final. Luego de sobrevivir en el puto grupo de la muerte con las canteras de Peñarol, Estudiantes de La Plata y Colo Colo, la Vinotinto sub-17 jugaría las semifinales contra el Atlético Paranaense de Brasil. El 17 de mayo del 2024, el partido tuvo sede en el predio Jorge Grifa de las juveniles de Newell's y el equipo brasileño se adelantó gracias a un tanto de Gustavo Gómez al minuto 13. Pero Venezuela empató las cosas gracias al gol de Santos Torrealba al 25, poniendo la paridad hasta irse al descanso. En el segundo tiempo, al 65, Giorgi Ramos le dio la remontada momentánea a Venezuela con un golazo de volea en una jugada compuesta por pases sin dejar caer el balón. Y a partir de ahí Venezuela tenía la oportunidad de meterse a la final y ya sería el momento crucial para que la Vinotinto sub-17 tuviera la chance de conseguir probablemente una nueva alegría. Justo entonces, por pura coincidencia. Ponen rápido. Va a venir el centro con zurda al área. Queda bollando.
Sí, claro, porque al minuto 87 Murilo colocó el empate agónico para el Curazao que llevó a los penales al partido. Ramírez, tapó Guillerme, pasó Paranaense, pasó el conjunto brasilero, con la figura de Guillerme. Y bueno, de la forma más infantil, Venezuela quedó eliminada del torneo Canteras de América 2024, estando totalmente cerca de ir a la final, pero que gracias al error que le costó la clasificación y sobre todo la falta de jerarquía en los penales, terminaron por alejar al equipo a las puertas de quizás obtener una nueva alegría. Dicho partido terminó empatado 2-2 y quedó para el Paranaense desde el punto penal por 4-3. Pese a perder el partido de semifinales al último minuto, esta participación accidentada fue recompensada por obtener el tercer lugar de esta competición, en la cual pintaba para ser prometedora y que al final no pudo retener el resultado. Por primera vez en su historia, Venezuela sería sede del Preolímpico Sudamericano en el 2024. El torneo obviamente servía como la eliminatoria de la Conmebol para los Juegos Olímpicos del 2024, que se llevaría a cabo en París, la capital de Francia. La última vez que la selección de Venezuela participó en los Juegos Olímpicos fue en la edición de Moscú en 1980, pero como calidad de invitada, reemplazando a Argentina, equipo campeón, el cual renunció a participar debido al boicot liderado por Estados Unidos. Ahí Venezuela aprovechó jugar en la cita olímpica, en la cual no pasó de la fase de grupos. Y con la generación de hoy en día que tuvo a muchos jugadores destacados, la Vinotinto en su condición de anfitriona tendría la oportunidad de hacer respetar la casa. El 20 de enero del 2024, Venezuela jugaría el partido inaugural contra la selección de Bolivia en el Estadio Olímpico Brígido Iriarte en Caracas. Al minuto 31, Bolivia se adelantó con un golazo de José Briceño de volea, pero Venezuela respondió y que al 37 Matías Lacaba destrozó el arco boliviano también con un golazo y al minuto 42 Giovanni Bolívar lo dio vuelta para la Vinotinto con otro golazo al ángulo, terminando el primer tiempo por 2-1. Al segundo tiempo, al 63, René Rivas siguió aumentando la ventaja y Venezuela empezaría el preolímpico de una buena manera. Hasta que al 83, Lucas Chávez colocó el descuento gracias a un descuido de Alex Custodio. Y luego de que el putísimo árbitro añadiera 10 minutos, sucedió esto. Fuerte Quintero. Falta en la mitad de la cancha por parte de Falla. Juega rápido Bolivia, el remate. ¡Gol de Bolivia! Con un super bombazo de larga distancia, Gabriel Villamil colocó el 3-3 final, dándole un empate heroico a Bolivia en un partido que luego de aquel golazo, Venezuela buscó la forma desesperada de desempatar el juego. Sin embargo, Venezuela desaprovechó la chance de conseguir la primera victoria en el preolímpico, estando al marcador por 3-1, Dios mío. Aunque esta no sería la primera vez que se manifestaría la venezolana en este torneo. Luego de un inicio complicado, Venezuela finalmente pasó de la fase de grupos, estando en el cuadrangular final del preolímpico sudamericano. Y luego de un empate agónico contra Argentina por 2-2, sumado a una controvertida derrota ante Brasil por 2-1, Venezuela tendría que buscar la victoria definitiva para clasificar a los Juegos Olímpicos, enfrentando a la selección de Paraguay. El 11 de febrero del 2024, nuevamente el Brígido Iriarte sería la sede del encuentro y estaba abarrotado con la esperanza de que Venezuela pudiera obtener el pase a las Olimpiadas. Luego de la falta de diferencias en el primer tiempo, en el segundo tiempo, Paraguay obtuvo un penal gracias a una mano de René Rivas dentro del área, y el cual fue convertido por Diego Gómez al 48. Cuando todo no iba a ser peor, ha ocurrido lo siguiente. Gracias a un error infantil hecho por Andrés Ferro, Marcelo Pérez aprovechó aquel error para colocar el 2-0 al minuto 75, sentenciando el resultado a favor de los guaraníes, que a la postre serían campeones del torneo, volviendo a los Juegos Olímpicos después de 20 años de ausencia desde la última vez que clasificaron a Atenas 2004.
Y esto es mucho más humillante si recordamos las veces en las que Paraguay se encargó de hacer las cosas posibles para Venezuela desde que esta última empezó a darle más importancia al fútbol, como aquella vez que dejó fuera la Vinotinto en las semifinales de la Copa América 2011 y como no, las veces en las que Paraguay derrotaba a Venezuela en Venezuela por las eliminatorias y ahora salen campeones del preolímpico y en su casa, además de dejar fuera a la Vinotinto también en su casa en el Sudamericano Sub-20 del 2025 en la fase de grupos gracias al criterio del juego directo. Sin duda uno de los resultados más humillantes si nos ponemos a pensar de las otras ocasiones amargas que costaron logros a Venezuela y como no, el error infantil que costó una clasificación olímpica en un partido donde solamente había que ganar. Este fue uno de los momentos que más me generó una amargura, no por cómo terminó, sino de la manera en la que se iban haciendo las cosas. La Liga Conmebol Evolución Sub-15 tuvo sede en Luque, Paraguay, mientras que el torneo femenino tuvo sede en Ipané, también en Paraguay. Pero solamente vamos a centrarnos en el torneo masculino. Este sería el primer torneo de fútbol que disputaría Venezuela luego del evento, que sería quizás el más doloroso en la historia del fútbol venezolano. Pero de eso se va hablando más adelante. En este torneo juvenil, Venezuela fue puesta en el grupo de la zona norte, luego de unas victorias importantes por 2-0 contra Perú y 2-1 contra Colombia, más un empate sin goles contra Ecuador. Para la última jornada de este grupo, Venezuela se enfrentaría ante Brasil, ni más ni menos. Y eso no es todo. Venezuela y Brasil estaban empatados en puntos y en diferencia de gol, pero Venezuela nada más tenía que ganar para pasar a la gran final y obtener una nueva alegría después de las cagadas de cierta selección absoluta. El 4 de octubre del 2025, el complejo de fútbol de Luque albergaría dicho partido. Al minuto 19 las cosas empezaban a salir bien, ya que José Gamboa marcó el 1-0, donde Venezuela ya se metería a la final y obtendría una histórica victoria contra Brasil en esta categoría. 3 ricos Doritos después. Cuando va el centro. Sobre la hora. Por Dios, pero qué mierda. Brasil terminó empatando gracias a un autogol hecho por Carlos Figuera al minuto 83 y con eso terminó el juego empatado por 1-1. Pero aquí hay algo, a pesar de que ambos equipos terminaron la fase de grupo con las mismas estadísticas, Brasil terminó pasando a la final gracias a que pudo marcar más goles, ya que en el partido contra Ecuador logró una victoria sufrida por 4-3. En pocas palabras, Venezuela perdió el partido sin haberlo perdido, porque al último minuto se escapó de las manos la oportunidad de meterse a la final. Pese a este error totalmente estúpido, la participación de Venezuela terminó siendo recompensada por el tercer lugar que ganó ante Uruguay por penales. Ahora sí, vayamos al último puesto de la lista, que no es una sorpresa para absolutamente nadie. Ahora sí, ya para cerrar con el tema del día de hoy, toca hablar de las eliminatorias al Mundial 2026. Edición que pasaría a ser la primera de toda la historia en jugarse con 48 selecciones y por ende la eliminatoria de Sudamérica pasó de tener 4.5 plazas de clasificación a tener 6.5 plazas de clasificación. Y por cómo estaban las cosas, Venezuela tenía la oportunidad de clasificar al primer mundial de su historia, puesto que en las primeras 6 fechas terminó estando en el cuarto lugar de la clasificatoria, pero que posterior a la Copa América 2024, sumado a un montón de complicaciones innecesariamente pendejas, Venezuela se fue a ocupar el séptimo y octavo lugar de la eliminatoria. En la jornada número 18, Venezuela estaba en el repechaje y tenía que recibir a Colombia, mientras que en un partido en simultáneo Bolivia recibía a Brasil en el Alto. El 9 de septiembre del 2025, el Estadio Monumental de Maturín sería la sede del encuentro y también fue el estadio que por 8 veces seguidas mantenían el invicto de Venezuela de local en las eliminatorias. Ambos encuentros se jugaron a la misma hora, solo para que después las cosas terminaran de la siguiente manera. En fin, people, no hay nada más que añadir. Esto lamentablemente terminó por darle punto final al desenlace de una era que prometía para muchas cosas, pero que al final se desbarató. Y este ciclo seguirá volviéndose interminable hasta que cambien muchas cosas. Ya terminando con este video, toca también hacer una reflexión. Es obviamente un hecho de que en Venezuela el fútbol es el deporte menos popular, siendo superado por deportes como el béisbol y el básquetbol,
los cuales siempre han tenido más éxitos a nivel internacional que el fútbol, pero que en tiempos recientes la Vinotinto sirvió como un movimiento de unión en el país y que de vez en cuando se encargó de alegrar a todos en medio de momentos difíciles. Y sabemos que pasará demasiado tiempo para que Venezuela pueda obtener los éxitos que tienen las demás selecciones de Sudamérica, pero que en otras modalidades Venezuela pudo saborear las mieles del éxito. Y por más pequeños que sean estos logros en categorías menores o femeninas, simplemente sirven para desviarnos de la deprimente realidad futbolística que vivimos los venezolanos con este deporte. Y bueno muchachos, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado este video. Y claro que sí, sé que me han faltado muchas más venezolanadas, pero que para este video me encargué de escoger las que para mí fueron muy dolorosas. En fin muchachos, como no me queda nada más que decir, me despido y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.